Vamos entonces a darle paso a Viviana con los aliados de la sociedad civil, ONG y otros. Adelante, Viviana. Muchísimas gracias, Leslie. Y como bien comentabas, pues las alianzas estratégicas son una pieza clave, ¿verdad?, para potenciar los proyectos comunitarios, ya que permiten unir esos esfuerzos, esos recursos y conocimientos de distintos sectores. Involucrar estas asociaciones, ya sean juveniles, centros de investigación, fundaciones, iglesias, organizaciones comunitarias, permiten también abrir oportunidades de financiamiento, innovación y sostenibilidad. Tenemos una tarea como organizaciones de bases y es reconocer qué puede aportar cada aliado que va a facilitar la construcción de esas relaciones de colaboración para que sean genuinas, ¿verdad? Donde todos los actores nos podamos beneficiar. Entonces, como por ejemplo, tenemos aquí algunos puntos, las asociaciones juveniles, una alianza, por ejemplo, con una red de jóvenes rurales permitiría que jóvenes de la comunidad participen activamente en la implementación de proyectos, como campañas, reforestaciones, capacitación en temas de emprendimiento, innovación y liderazgo local. ¿Qué acciones específicas pueden ustedes promover desde estas organizaciones? Bueno, estas organizaciones tienen energía, motivación en el trabajo comunitario, tienen la capacidad de movilizar voluntarios jóvenes en algunas ocasiones, eh, tratan temas de innovación en el uso de tecnologías y redes sociales para difundir proyectos, ¿verdad? Y liderazgo juvenil en actividades de sensibilización. Veamos entonces el ejemplo de los centros de investigación. ¿Qué alianzas podemos hacer como organizaciones de base? Bueno, la vinculación con centro de estudios se puede hacer para realizar estudios técnicos, ¿verdad? Que fortalezcan la gestión comunitaria en diferentes temas donde se aporten datos científicos o asesorías, ¿verdad? Metodológicas. Entre algunas actividades que pueden tener alianzas con estas organizaciones, con estos centros, pueden ser cuando necesitan las OBCs algunos estudios técnicos o diagnósticos ambientales, ¿verdad? También muchas veces se necesita asesoría, perdón, científica y metodológica para algunos proyectos, prácticas profesionales o pasantías de estudiantes, validación de resultados y sistematización de experiencias. Entonces también creo que ahí tenemos ese campo que explorar. Con las fundaciones empresariales y las familiares, hay colaboraciones, ¿verdad?, que van vinculadas a la responsabilidad social empresarial. Podrían generarse fondos específicos como semillas o acompañamientos técnicos para proyectos de conservación comunitaria, posiblemente. Y entre las acciones que podemos ver que se pueden relacionar está el financiamiento en especie o económico, que el financiamiento en especie es todo aporte que hace la organización. No quiere decir que sean efectivos, sino que el tiempo de trabajo de las personas tiene un costo. Entonces, ese es un financiamiento en especie o qué me puede brindar una organización, no en dinero, sino en algún artículo, en alguna alianza, ¿verdad? Algún servicio. Tenemos también el tema de las capacitaciones en gestión, en emprendimiento o en sostenibilidad, ¿verdad? Son algunas de las acciones que brindan estas organizaciones. También tenemos el acompañamiento en proyectos de responsabilidad social. Eso también lo vemos mucho en este rubro de fundaciones. Vamos a pasar al tema de las iglesias o grupos religiosos. A veces decimos, o cuando estamos dentro de las organizaciones de base comunitaria, pensamos, pero ¿cómo nos puede apoyar una iglesia o un grupo religioso con las acciones que llevamos dentro de la comunidad? Bueno, una iglesia puede ser un aliado estratégico para difundir estos mensajes de cuidado ambiental, prestar espacios físicos en muchas ocasiones para capacitaciones y motivar pues a las personas que asisten a las iglesias a involucrarse en actividades de voluntariado ambiental, por ejemplo. Se pueden apoyar con comunicación y difusión de mensajes hacia la comunidad, también movilización de voluntariado basado en la fe y los valores, ¿verdad?, que profesan estas organizaciones. Y también que hay un componente de legitimidad y confianza en los procesos comunitarios que llevan estas iglesias o grupos religiosos, ¿verdad? Entonces, tal vez hacer una alianza por allí en las comunidades es de mucho apoyo. En cuanto a las OBCs en territorios cercanos o con intereses comunes, quiere decir que si en una provincia hay diferentes organizaciones de base comunitaria,
Aunque traten temas diferentes, siempre se pueden compartir aprendizajes sobre la gestión de los recursos. También se pueden hacer promoción e intercambios de experiencias y tal vez alguna cooperación solidaria entre ellas, con acciones o actividades concretas como intercambios de experiencias y buenas prácticas, tal vez cooperación en actividades conjuntas como ferias, talleres, ¿verdad? Apoyo logístico y humano o voluntariado en algunos proyectos que también llevan a cabo y fortalecimiento de redes comunitarias a nivel regional. También eso es muy interesante con las OBCs en los mismos territorios, ¿no? Las ONGs ambientales, por ejemplo, o sea, ¿cómo logramos esas alianzas o qué acciones nos pueden proveer? Em, de alguna manera, estas organizaciones podrían desarrollar actividades varias, ¿verdad?, que complementen la conservación de los ecosistemas locales y generan ingresos sostenibles. Como actividades, pues brindan experiencias técnicas en conservación y educación ambiental, acceso a fondos y proyectos internacionales, material educativo y metodologías aprobadas. Muchas veces los materiales educativos no están físicos o no los proveen de manera física, pero están en la página web. Entonces, a veces es también un poco de tener, de poder tener una relación más estrecha con la parte digital, con la búsqueda y poder como organización comunitaria poder proveer o llevar esos materiales a las comunidades. Em, en cuanto a las ONGs voluntariadas, ¿verdad? Como lo que tenemos aquí en ejemplo, por ejemplo, tenemos Cruz Roja, Club de Leones, pero tenemos muchas más. Estas alianzas permiten contar con voluntarios en jornadas de limpieza, reforestación, temas de primeros auxilios, ¿verdad? Para actividades comunitarias al aire libre. Entre las acciones que podemos apoyarnos con el tema de los voluntarios, ¿verdad? Para actividades específicas, capacitación en gestión de riesgos, salud comunitaria u organización. También pudiese ser con apoyo logístico en eventos o emergencias y equipamiento básico. A veces necesitamos carpas, necesitamos temas de hidratación, entonces con algunas de estas organizaciones pudiesen darse alianzas. Em, Como último punto o ejemplo, tenemos el tema de las reservas privadas. Una reserva, por ejemplo, podría establecer tal vez un acuerdo de colaboración con alguna organización de base comunitaria para realizar senderos interpretativos, visitas educativas o proyectos conjuntos de conservación que fortalezcan pues, el turismo comunitario. Y entre algunas acciones que pudiéramos lograr con ellos, tal vez serían espacios de conservación para actividades educativas, experiencias en gestión sostenible de los ecosistemas, pudiese ser también promoción conjunta de algunos circuitos de ecoturismo que se pudieran dar y un intercambio de conocimientos en conservación de manejo de especies. Esto quiere decir que si su OBC ha colaborado exitosamente con otros actores, perdón, como bien dice aquí, creo que puede seguir gestionando este tipo de apoyos porque no solamente los proyectos muchas veces son en la parte económica, o sea, a veces decimos, pero es que necesitamos como $10,000 para poder hacer una feria ambiental, pero cuando nos vamos a la práctica sucede que para la feria ambiental, ¿qué necesitamos? Pues en inmobiliarios, mesas, sillas que podemos conseguir con el Club de Leones, necesitamos las organizaciones que participen, allí nos podemos ir a las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Y cuando vamos a ver, realmente lo que necesitamos es muy mínimo para la compra de algunos alimentos para preparar y vender, que si usamos un poquito más allá la experiencia, pues podemos solicitarlos a las juntas comunales y demás. Y cuando vas a ver tu feria, realmente no te costó casi nada de dinero en efectivo, pero sí la pudiste gestionar a través de muchas alianzas. Entonces, este es pues el mensaje que quería compartir con ustedes a través de la parte de los aliados de la sociedad civil, ONGs y otros que trabajan en estos campos. Gracias.